En el video de hoy vas a descubrir el movimiento sagrado de María, que tiene el propósito de activar tu cuerpo de gloria y elevar tu frecuencia de inmediato. Suscríbete ahora para no perderte este despertar y activa la campana porque tu viaje hacia la luz comienza en este instante. La historia de la salvación no es solo un relato de redención moral, sino un proceso de transformación ontológica. En el centro de este proceso se encuentra la Santísima Virgen María, quien no solo es la Madre de Dios, sino la primogénita de la nueva creación. Cuando hablamos del cuerpo de luz, en un contexto católico, nos referimos a la doctrina de la gracia santificante que penetra la materia, una realidad que la Iglesia prefigura en la transfiguración de Jesús y culmina en la Asunción de María. Ella es la maestra que nos enseña que el cuerpo humano no es una cárcel, sino un templo destinado a la irradiación divina. En la Anunciación, la entrega de María no fue un simple asentimiento verbal. Fue una entrega total de su estructura biológica y espiritual a la frecuencia del Espíritu Santo. En la teología mística, se entiende que en ese instante, la luz del Logos descendió al seno de María. Pero para que esto ocurriera, su propio cuerpo ya debía estar en un estado de pureza y vibración espiritual altísima. María nos enseña que el primer paso para despertar nuestro cuerpo de luz es la disponibilidad absoluta. En la práctica diaria, esto se traduce en una apertura consciente de nuestros centros de percepción. La luz de Dios siempre está fluyendo, pero nuestra opacidad, causada por el pecado, el apego y el ruido mental, impide que esa luz se manifieste en nuestra carne. María, al ser inmaculada, poseía una transparencia total. Ella nos invita hoy a practicar la limpieza del vaso, un proceso de purificación donde el cuerpo físico comienza a vibrar en sintonía con la voluntad divina, permitiendo que la gracia actúe como una corriente eléctrica que ilumina cada célula. La tradición mística de la Iglesia, desde los padres del desierto hasta los grandes doctores como San Juan de la Cruz, ha sugerido que el ser humano posee sentidos espirituales que corresponden a los sentidos físicos. El cuerpo de luz es la activación plena de estos sentidos. María, en su vida oculta en Nazaret, practicó una forma de oración que integraba el cuerpo. No era una oración solo de la mente, sino de todo su ser. Ella enseñó que la respiración es el vehículo del espíritu. Al inhalar el pneuma, el aliento de Dios, y exhalar la entrega personal, María mantenía su cuerpo de luz en un estado de expansión constante. Este movimiento no es algo místico inalcanzable, sino una práctica de presencia. Cuando María caminaba, cuando trabajaba, cuando amamantaba a Jesús, lo hacía desde un centro de luz interior. Su cuerpo físico era el sostén de una realidad luminosa que los apóstoles apenas vislumbraron en el Tabor, pero que ella vivía de forma cotidiana. Una de las herramientas más poderosas que María ha entregado a la humanidad para despertar este estado es el Santo Rosario. Aunque a menudo se ve desde fuera como una oración repetitiva, monótona o puramente tradicionalista, desde la perspectiva mística y del despertar del cuerpo de luz, el rosario se revela como una tecnología espiritual de altísima precisión y una práctica de resonancia sagrada. No es simplemente un conteo de palabras, sino una salmodia que actúa sobre la estructura misma de nuestro ser. Cada Ave María, con su ritmo cadencioso y su invocación al nombre de Jesús en el centro exacto de la oración, actúa como un pulso de luz rítmico que va armonizando progresivamente el ritmo cardíaco y la actividad cerebral del creyente. Esta sincronización bioespiritual permite que las ondas de la conciencia se calmen, pasando del ruido del mundo a la frecuencia de la paz divina, logrando una coherencia entre el corazón y la mente que es el terreno fértil donde el cuerpo de luz comienza a irradiar. María nos enseña a través del rosario que la meditación en los misterios no es un ejercicio meramente intelectual o un recordatorio histórico de eventos pasados, sino una inmersión profunda en las energías vivas de la redención. Al recorrer los misterios gozosos, específicamente el misterio de la encarnación, nuestro cuerpo de luz se expande en una vibración de humildad y asombro. La conciencia se abre para aceptar que lo infinito puede habitar en lo finito, permitiendo que nuestra propia materia física se sienta dignificada y habitada por Dios. En los misterios luminosos, la luz de la verdad de Cristo penetra en las sombras de nuestro entendimiento, disipando las tinieblas de la confusión y activando una claridad mental que se refleja en una mirada más pura y una presencia más radiante. Al meditar los misterios dolorosos, especialmente el camino hacia el Calvario y la Pasión,
Nuestro cuerpo de luz no se apaga, sino que se fortalece en la resiliencia y en la capacidad de transmutación. En este movimiento, María nos toma de la mano para enseñarnos que el dolor aceptado con amor se convierte en una fragua donde el alma se acrisola. Aquí, la densidad de nuestras heridas y traumas se somete al fuego de la caridad, transformando el sufrimiento en una luz de compasión que nos permite sostener a otros en sus propias noches oscuras. Es en este punto donde el cuerpo de luz adquiere una madurez y una templanza que lo hacen inquebrantable ante las tormentas de la vida. Finalmente, al entrar en los misterios gloriosos, las células de nuestro cuerpo experimentan una suerte de anamnesis o recuerdo sagrado. Ellas recuerdan su destino final, que no es la corrupción del sepulcro, sino la gloria de la resurrección. Al contemplar la asunción de María, comprendemos que su cuerpo de luz ya ha alcanzado la plenitud total, y esa visión actúa como un imán espiritual que eleva nuestra propia vibración física. Es un movimiento cíclico y en espiral que, practicado con devoción y entrega, va disolviendo las densidades del ego, esas capas de orgullo y egoísmo que actúan como costras sobre el alma. A medida que estas capas caen por la repetición amorosa de la salutación angélica, la luz del alma comienza a filtrarse a través de la piel, manifestándose en una paz que los demás pueden sentir, una alegría que no depende de las circunstancias externas y una vitalidad que brota de la unión directa con la fuente de la vida. El rosario, por tanto, se convierte en el telar donde María va tejiendo, día tras día y cuenta tras cuenta, nuestra vestidura de luz para el banquete eterno. Esta práctica no solo transforma al individuo, sino que proyecta una red de luz sobre toda la creación. María enseñó que cuando un alma reza el rosario, está moviendo las cuerdas de la misericordia divina, permitiendo que el cuerpo de luz de la Iglesia entera se fortalezca. En este flujo de oración, el cuerpo de luz personal se desborda y se une al de otros fieles, creando un escudo de protección espiritual que atraviesa el tiempo y el espacio. Practicarlo hoy es, por tanto, un acto de resistencia espiritual y de regeneración celular, donde cada palabra es un átomo de luz que se deposita en el corazón del mundo para su transfiguración final. María nos advierte con una claridad meridiana que no existe un verdadero despertar del cuerpo de luz sin el ejercicio constante, activo y radical de la caridad. En el panorama de las búsquedas espirituales modernas existe un error común y persistente: la tentación de intentar elevar la propia vibración personal, buscar la iluminación o alcanzar estados superiores de conciencia de manera aislada, mirándose únicamente al propio ombligo espiritual y descuidando el rostro del prójimo. Esta espiritualidad autorreferencial es, para la Virgen María, una contradicción absoluta, pues la luz de Dios, por su propia naturaleza, es difusiva y comunicativa. El movimiento que despierta y expande el cuerpo de luz es, esencialmente, un movimiento de extroversión amorosa y de salida de sí mismo. La luz espiritual no es un combustible que se acumula para el beneficio propio, sino una energía que se genera en el acto mismo de darse. Cuando nos acercamos al que sufre, al desamparado o al que vive en la oscuridad, nuestro cuerpo de luz comienza a emitir una radiación de una frecuencia tan alta que trasciende las palabras. Esta radiación tiene un doble efecto. Por un lado, actúa como un bálsamo que sana nuestras propias heridas internas, ya que en el olvido de sí mismo se encuentra la verdadera curación del alma. Y por otro lado, purifica y sana el entorno vibratorio donde nos movemos. María, al entrar en la casa de Zacarías, no solo llevó su presencia física, sino que la luz que emanaba de su ser hizo que Juan el Bautista saltara de gozo en el vientre materno e Isabel quedara llena del Espíritu Santo. Esto nos enseña que el cuerpo de luz de María era un agente de transmisión divina que activaba la luz en los demás. La Virgen María, en las bodas de Caná, nos ofreció otra lección magistral sobre la anatomía de este cuerpo luminoso. Allí, ella demostró que su cuerpo de luz estaba sintonizado con las necesidades más sutiles y casi imperceptibles de los demás. Mientras otros estaban sumergidos en la distracción del festejo, los ojos de María, iluminados por la caridad, percibieron la falta de vino antes que nadie. Esta atención plena es una facultad del cuerpo de luz, la capacidad de ver más allá de las apariencias y detectar dónde falta la alegría, dónde falta la esperanza o dónde sobra la angustia. La práctica de estar presentes de manera total para el otro, sin juicios y con el corazón abierto, es el ancla que permite que la luz divina no se quede en una abstracción mística, sino que se materialice y se encarne en la tierra.
Sin la caridad, el cuerpo de luz se marchita y se apaga, convirtiéndose en una lámpara sin aceite o en un fuego de artificio que brilla un instante y desaparece. Un alma que busca la luz pero ignora el sufrimiento de su hermano está construyendo un edificio sobre arena. En cambio, con la práctica de la caridad, el cuerpo de luz se convierte en un sol espiritual que posee su propia gravedad de amor, capaz de atraer a las almas hacia Dios no por la fuerza de la lógica, sino por el calor de su acogida y la claridad de su guía. María nos enseña que cada vez que extendemos la mano para ayudar, cada vez que escuchamos con paciencia o que realizamos un sacrificio oculto por el bien de otro, estamos encendiendo nuevos filamentos de luz en nuestro cuerpo espiritual. La caridad es el motor que mantiene la vibración de nuestra alma en la nota más alta posible, la nota del amor de Dios, permitiendo que seamos, como ella, portadores de una luz que el mundo no puede dar ni puede quitar. Este despertar a través del amor concreto nos protege además de la soberbia espiritual. Al servir, recordamos que somos simples instrumentos y que la luz que irradiamos no nos pertenece, sino que fluye a través de nosotros desde el corazón de Cristo. María, la esclava del Señor, es el modelo de esta transparencia. Ella no quería que se fijaran en ella, sino en la obra de Dios en ella. Por eso, al practicar la caridad mariana, nuestro cuerpo de luz se vuelve paradójicamente más brillante cuanto más humildes somos. Es una luz que no deslumbra ni ciega, sino que invita, que consuela y que revela la belleza de Dios oculta en cada ser humano, incluso en los más olvidados. En el ajetreo del mundo moderno, el cuerpo de luz suele estar fragmentado por el estrés y la sobreestimulación. María enseñó la importancia del silencio como un espacio de reestructuración energética. En el silencio de María, conservando todas estas cosas en su corazón, ella permitía que la luz de la palabra se integrara en su sistema nervioso. La práctica que ella nos propone hoy es el silencio contemplativo. Al dedicar momentos del día a la quietud total, permitimos que el cuerpo de luz se reorganice. La luz de Dios es orden, cosmos, mientras que el ruido del mundo es caos. Al entrar en el silencio mariano, nuestras células se alinean con la geometría sagrada del amor de Dios. Este es el movimiento de introspección que precede a la gran expansión luminosa. Si este conocimiento te está siendo útil, deja tu like y comparte este video con tus amigos. Para el fiel católico que camina bajo el amparo de la Virgen, el despertar del cuerpo de luz no es una meta abstracta que se alcanza únicamente mediante el esfuerzo mental o la meditación solitaria, sino que encuentra su punto álgido, su fuente y su culmen en el sacramento de la Eucaristía. María, quien fuera el primer tabernáculo viviente de la historia y la mujer que formó el cuerpo físico de Jesús de su propia carne y de su propia sangre, actúa como la guía mística que nos toma de la mano para conducirnos hacia la mesa del altar. Ella comprende mejor que nadie que, al recibir la Sagrada Eucaristía, no estamos simplemente participando en un banquete conmemorativo o consumiendo un símbolo religioso, sino que estamos incorporando a nuestra propia biología espiritual una sustancia de luz pura, el Logos encarnado que posee el poder de reestructurar nuestra existencia desde la raíz. María nos enseña a recibir la comunión con una conciencia expandida y un corazón profundamente preparado, tal como ella preparó su propio ser para recibir la palabra en la Anunciación. Ella nos invita a visualizar y sentir cómo esa pequeña hostia consagrada, una vez recibida, no se disuelve simplemente en nuestro sistema digestivo, sino que se convierte en un sol radiante en el centro de nuestro pecho, un foco de energía divina cuyos rayos de santidad penetran hasta la médula de nuestros huesos, alcanzan nuestro ADN y bañan cada una de nuestras células en una frecuencia de amor incondicional. Bajo la guía experta de María, la Eucaristía deja de ser percibida como un mero rito dominical cumplido por obligación social para transformarse en una sesión de regeneración luminosa y sanación integral. En cada comunión, nuestro cuerpo mortal, desgastado por el tiempo, el pecado y las tribulaciones del mundo, comienza a revestirse de inmortalidad, anticipando el estado del cuerpo resucitado que la Iglesia nos promete. María nos enseña que este proceso requiere nuestra cooperación activa. Ella nos insta a permanecer en silencio después de comulgar, permitiendo que la luz de Cristo se asiente en nuestro sistema, que disuelva los bloqueos de nuestro espíritu y que reequilibre nuestras energías internas. Ella nos muestra que somos, en ese instante, portadores de la misma gloria que ella llevó en su vientre, y que esa luz debe ser cuidada con la misma reverencia con la que ella cuidó al niño Dios.
Esta nutrición divina va tejiendo en nosotros una vestidura nupcial de luz, una capa de protección espiritual que nos hace resistentes a las influencias de la oscuridad y nos permite caminar por el mundo con una autoridad espiritual renovada. María nos revela que la Eucaristía es el alimento del cuerpo de luz por excelencia, pues contiene la totalidad de la deidad y la humanidad de Cristo. Al asimilar este alimento bajo la protección de la Madre, nuestra percepción de la realidad comienza a cambiar, empezamos a ver el mundo con los ojos de Dios, a sentir con el corazón de Jesús y a actuar con la docilidad del Espíritu Santo. El cuerpo físico se vuelve entonces un vehículo más ligero, más vibrante y más alineado con la voluntad del Padre, convirtiéndose en un testimonio vivo de que la resurrección no es solo un evento futuro, sino una realidad que comienza a latir en nosotros aquí y ahora, a través del contacto íntimo con el pan de vida. María también nos enseña que esta luz recibida en la Eucaristía no es para nuestro disfrute privado, sino que debe ser irradiada. Al salir del templo, nuestro cuerpo de luz debe ser un sagrario que camina por las calles, llevando la bendición de Dios a los lugares más oscuros de la sociedad. La Virgen nos enseña a mantener esa luminosidad eucarística durante todas las horas del día, evitando que las discusiones, las prisas o el egoísmo apaguen la llama que se encendió en el altar. De este modo, la vida entera se convierte en una liturgia constante, un movimiento incesante de recepción y donación de luz que santifica el tiempo y el espacio, elevando la creación entera hacia su destino final en Dios. No se puede hablar del cuerpo de luz sin pasar por la oscuridad del Calvario. María, al pie de la cruz, nos enseñó el movimiento de la firmeza espiritual. Mientras el cuerpo de su Hijo era deshecho por el dolor, el cuerpo de luz de María permanecía intacto, sosteniendo la fe de toda la Iglesia naciente. Ella nos enseña que las pruebas, las enfermedades y los sufrimientos son oportunidades para que la luz interior brille con más fuerza. Cuando aceptamos el dolor con amor, como hizo María, estamos realizando un proceso de alquimia espiritual. La densidad del sufrimiento se quema en el fuego del amor, produciendo una luz más brillante y pura. Esta es la vía crucis del cuerpo de luz. Aprender a no huir de la sombra, sino a iluminarla desde dentro con la presencia de Cristo. Finalmente, María nos enseña que el despertar del cuerpo de luz no es solo un logro individual, sino eclesial. En el cenáculo, ella era el centro de luz que mantenía unidos a los apóstoles. Cuando descendió el Espíritu Santo en forma de fuego, cada uno de ellos experimentó el despertar de su propio cuerpo de luz. María nos invita hoy a formar comunidades de luz. Al orar juntos, nuestros campos de luz se entrelazan, creando una red de protección y gracia sobre el mundo. La práctica del Pentecostés continuo consiste en pedir el fuego del Espíritu a través del corazón inmaculado de María para que nuestra presencia en el mundo sea una presencia de fuego, que queme el pecado, caliente los corazones fríos e ilumine las mentes entenebrecidas. Para comenzar hoy mismo a vivir esta profunda enseñanza mística de María y dar los primeros pasos firmes en el despertar del cuerpo de luz, no es necesario retirarse a un monasterio ni realizar sacrificios sobrehumanos. Lo que se requiere es una disposición del corazón y la implementación de un ritmo cotidiano sencillo pero de una profundidad transformadora. María, en su pedagogía de madre, nos propone un itinerario que santifica las horas del día y convierte nuestra existencia biológica en una liturgia constante de luz. Este camino se estructura en 4 pilares fundamentales que actúan directamente sobre nuestra conciencia y nuestra fisiología espiritual. En primer lugar, al abrir los ojos cada mañana, antes de que los ruidos del mundo y las preocupaciones por las tareas pendientes invadan tu mente, realiza el movimiento de la consagración matutina. Este acto no es una simple fórmula de cortesía religiosa, sino una entrega deliberada de tu campo energético y tus sentidos a la protección de la Virgen. Al decir «soy todo tuyo, reina mía», estás pidiendo que tus ojos sean purificados para que dejen de ver solo la superficie de las cosas y comiencen a percibir la luz de Dios que late en el corazón de cada criatura, incluso en aquellas personas que te resultan difíciles o en las situaciones que parecen carecer de esperanza. En este instante, visualiza cómo la luz de María envuelve tu cuerpo físico, pidiéndole que tus manos sean una extensión de su ternura y que tus pies caminen por sendas de justicia. Al consagrar tus sentidos, permites que tu cuerpo de luz se sintonice desde temprano con la frecuencia del cielo,
convirtiéndote en un canal limpio y transparente a través del cual la paz divina puede fluir hacia los demás durante toda la jornada. En segundo lugar, a lo largo de las horas de actividad, María nos invita a practicar lo que podemos llamar la respiración del Fiat, o la respiración de la encarnación. El ser humano suele respirar de forma superficial y ansiosa, lo cual fragmenta su energía y apaga su brillo interior. María nos enseña a recuperar el ritmo del espíritu. Detente un momento, sin importar dónde te encuentres, en la oficina, en el tráfico o en el hogar, e inhala profundamente, visualizando que el aire es la gracia misma que entra en tus pulmones. Mientras inhalas, repite mentalmente las palabras del Fiat: hágase en mí. Siente cómo el oxígeno y la luz penetran en cada rincón de tu cuerpo. Luego, al exhalar con suavidad, repite: según tu palabra. En esta exhalación entregas tus tensiones, tus miedos y tu voluntad propia al plan de Dios. Esta práctica no solo tiene un efecto inmediato de calma sobre el sistema nervioso parasimpático, reduciendo el cortisol y la agitación, sino que activa una sensación real de calidez y expansión en el centro del pecho, en el chakra del corazón según algunas tradiciones, o en el sagrario del alma según la mística católica. En tercer lugar, el fortalecimiento definitivo del cuerpo de luz se logra a través del ejercicio de la caridad oculta. María, la humilde sierva de Nazaret, sabe que la luz que más brilla en el plano espiritual es aquella que no busca el reconocimiento ni el aplauso de los hombres. Existe una tentación en la espiritualidad contemporánea de hacer gala de las buenas obras, pero la enseñanza mariana nos empuja hacia el silencio del bien. Al realizar un acto de servicio, una limosna, un favor o una palabra de aliento sin que nadie se entere, estás realizando una siembra de luz pura. Este tipo de caridad no alimenta al ego, sino que alimenta directamente al espíritu. Es como inyectar combustible de altísima calidad en tu cuerpo de luz, pues la esencia del Evangelio es el amor desinteresado. Al ayudar a alguien en secreto, estás imitando la discreción de la Virgen y permitiendo que la gloria de Dios sea la única protagonista. Este secreto compartido entre Dios, María y tú crea un vínculo de luz inquebrantable que te protege de las sombras del orgullo y la vanidad, que son los principales extintores de la luminosidad del alma. En cuarto lugar, al finalizar la jornada, cuando el cuerpo físico reclama el descanso, es vital hacer la transición hacia el sueño bajo el amparo directo del manto de María. El sueño no es solo una necesidad biológica, sino un tiempo en el que el alma se desprende de las ataduras de la vigilia. Antes de dormir, realiza un breve examen de conciencia para entregar cualquier sombra o error del día al corazón inmaculado de María para su purificación. Luego, visualiza su manto azul celestial como una esfera de luz protectora y vibrante que te rodea por completo. Imagina que este manto es una membrana que filtra las energías discordantes y permite que tu alma descanse en las regiones de la luz divina, en el corazón mismo de la Trinidad. De esta manera, mientras tu cuerpo físico se recupera y se regenera celularmente, tu cuerpo de luz continúa nutriéndose en las fuentes celestiales. Despertarás no solo descansado, sino renovado, con una claridad espiritual que se reflejará en tu mirada y en tu actitud frente a la vida. María, la mujer vestida de sol de la que habla el Apocalipsis, sigue caminando con nosotros en la historia, no como una figura lejana o una estatua de yeso, sino como una presencia activa, dinámica y maternal que nos empuja suavemente hacia nuestra propia transfiguración. Al seguir con fidelidad su movimiento de humildad profunda, oración constante y caridad ardiente, descubriremos con asombro que el reino de Dios no es algo que hay que buscar exclusivamente en un futuro lejano o en un lugar remoto, sino que ya está iluminando nuestro interior. Solo espera que, por intercesión de la Madre, abramos definitivamente las puertas de nuestro ser a la luz que no tiene fin, esa luz que vence a la muerte y que nos permite decir, junto con San Pablo, que ya no somos nosotros los que vivimos, sino que es Cristo quien vive y brilla en nosotros. El despertar del cuerpo de luz, bajo la tutela de María, es, en última instancia, el proceso de convertirnos en otros Cristos. Cada vez que elegimos la paz sobre el conflicto, la pureza sobre la degradación y la oración sobre la distracción, estamos permitiendo que María talle en nosotros la imagen de su Hijo. Este es el camino de la santidad luminosa, una vía accesible para todo bautizado que desee vivir la plenitud de su vocación cristiana. Al caminar con María, caminamos seguros hacia la alborada de la eternidad, donde la luz ya no será algo que buscamos practicar,
sino el aire mismo que respiramos y la esencia misma de lo que somos en Dios por los siglos de los siglos. Si este video te ha servido, compártelo en tus grupos de oración que te han acompañado en este camino de espiritualidad y fe. Gracias por ser parte de este despertar. No olvides darle a me gusta antes de irte para que seamos cada vez más los que caminamos en cuerpo de gloria.